Hermanos, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana que estamos aquí en la casa del Señor. Cuando usted observa un americano tradicional comiendo pollo, los americanos se comen, si va a comer el mulo de pollo, se comen la carne que está en el medio y dejan el huesito de arriba, el huesito de abajo, que por lo general el dominicano tradicional se come la carne del pollo, se come el huesito de arriba y también el de abajo. Otros dominicanos se comen la carne del mulo de pollo, se comen el huesito de arriba, el huesito de abajo, pero después agarran el hueso, lo mastican y le sacan todo el jugo que sea posible. ¿Alguno de ustedes hace eso? ¿No se sienta avergonzado? Hermano, no se sienta mal. Yo no lo hago, pero no se sienta avergonzado. La Biblia, la palabra de Dios. En esta noche, en este día vamos a estudiar la palabra de Dios. De la misma manera, hay personas que la palabra de Dios vienen y se comen la carne de arriba y dejan el huesito de arriba y dejan el huesito de abajo. Hay otros que la palabra de Dios se comen la carne del medio, se comen el huesito de arriba y el huesito de abajo. Hay otros que se comen la carne del medio, el huesito de arriba, el huesito de abajo, mastican el hueso hasta sacarle todo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Es importante de que su mente, su corazón, su cuerpo, su disposición esté preparado para poder absorber, digerir la palabra de Dios. Usted ha pasado muchas horas, por no contarle las horas, usted la puede contar usted mismo en esta semana, escuchando, mirando su teléfono, mirando muchísimo disparate que no tienen ningún sentido, ninguna ayuda para usted. Lo hacemos todo, ¿no, verdad? Pasamos viendo todo lo que nos llega a la mente. Oh, me gustaría saber cómo se ve este vestido. Oh, me gustaría me gusta ver toda esa cosa. Fulano de tal dijo eso, déjame buscarlo. Es tiempo de la palabra de Dios. No se canse, prepare su mente, su corazón para usted absorber la palabra de Dios. No sé a quién viene, se sienta ahí, escucha al pastor, hable lo que usted tiene que decir después que se salió por ahí y terminó todo. Usted tiene que agarrar algo para que, si es posible, como alguna persona que están en un restaurante con otra persona y recogen los huesos y dicen, no, esos huesos son para pola. Y alguna gente, oh sí, para por la noche, ¿no, verdad? Si es posible, tome algo de la palabra de Dios, llévela a su casa y entonces comience a digerir, comience a masticar todos los huesos hasta sacarle todo el provecho que usted pueda sacarle a la palabra de Dios en esta mañana. Así que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 18. Salmos, capítulo 18. Salmos capítulo 18, versículo 25 al 39. Si lo tienen, se ponen de pie por último para reverenciar la palabra mientras leemos las Santas Escrituras. Salmo capítulo 18, versículo 25 al 39. Dice de esta manera: con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrará para con el limpio y severo para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos del altivo. Tú encenderás mis lámparas. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo devastaré ejército y con mi Dios saltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada las palabras de Jehová. Escudo es a todo lo que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios el que me ciñe de poder.
y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo escudo de tu salvación, tu diestra me sustenta, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensachaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y lo alcancé, y no volví hasta acabarlo. Lo herí de modo que no se levantase. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Amén. Gracias te damos, Dios Padre, en esta noche, gracias en esta mañana por la palabra tuya, Señor, que hoy tenemos. Ya nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra, para aprender, Señor, y para poder aplicar a nuestra vida. Permite y no permitas, mejor que nos cansemos, que podamos mantener la atención sobre tu palabra, que podamos mostrar que esto es importante, tu palabra es importante, lo que tú vas a hablar es importante, quien va a hablar no es importante, pero lo que va a hablar sí es importante porque viene de ti. Padre, dirige nuestra atención hacia tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Bien, en esta mañana pues vamos a hablar con relación de la liberación de Dios, el Dios de la liberación. Este salmo fue escrito por David y en este salmo David expresa su gratitud a Jehová por haberlo librado de todos sus enemigos. Este salmo, su razón de ser o el contexto de este salmo es un salmo de acción de gracia de David por haberle librado de su enemigo. Y este es un salmo hermoso. Este es un salmo que vemos que nos expresa David desde su corazón, un hombre que amaba a Dios, un hombre que conocía a Dios, un hombre que en todas las de su vida había tenido la experiencia de tener a Dios a su lado, y después de todas esta travesía, él escribe este salmo en una manera de agradecer a su Dios por lo que él hizo, por la protección de Dios, por el favor de Dios, por la providencia de Dios, pero no solamente que él la vio en el tiempo de victoria, en el tiempo bueno. David aún experimentó la presencia de Dios en medio de sus dificultades, en medio del pecado que David también cometió. Ahí David pudo experimentar a Dios. Hermano, nosotros podemos experimentar la realidad de nuestro Dios no solamente cuando estamos en tiempo de victoria, cuando las cosas salen mal. Aún en nuestro pecado, cuando usted peca, usted puede contemplar la realidad de su Dios. El Dios me está disciplinando. Dios está trabajando conmigo en medio de esta rebeldía que yo había experimentado, estoy experimentando. Usted puede percibir la presencia de Dios. Y como sabemos, David fue un joven que desde pequeño, desde jovencito, pues entonces toda su vida, sabemos que es el hombre llamado que tiene el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Él entonces experimentó la presencia de Dios en su vida. Recordamos cuando David llega donde Saúl, y que los filisteos estaban peleando en contra de la nación de Israel. Entonces David, al ver que la nación de Israel, los soldados de Israel estaban atemorizados, David estaba dispuesto a ir a pelear en contra de
Goliat, que estaba desafiando al pueblo de Israel. Saúl en ese entonces, que era el rey, le dije, mira, tú no puedes ir a pelear porque tú eres un muchacho. O sea, no me digas que yo soy un muchacho. Yo estaba en el monte, cuando salía un león yo le caía atrás y lo mataba. Si alguien venía a devorar a los animales, yo lo perseguía. Perseguí león, perseguí oso, lo mataba a todos. Jehová estaba conmigo, y este hombre, este incircunciso, ha desafiado al pueblo de Jehová, y de la misma manera que yo le he hecho a esos animales, lo voy a hacer con ese hombre. David en el monte donde él estaba atendiendo ovejas, experimentó la presencia de Dios. Cuando entonces David llega a ser ungido como rey, comienza la persecución de Saúl contra David. David tiene que huir en medio de esa persecución que él tiene que ir a los montes. En el monte donde él estaba también, ahí David experimenta la presencia de Dios. Llega un tiempo donde David entonces es coronado como rey. Cuando es coronado como rey, Dios lo ha puesto como rey. Dice en segunda de Samuel 5:10, entonces David entendió que Jehová lo había puesto como rey sobre Israel, y que había establecido su reino por amor a Israel, su pueblo. David entonces llega a ser rey. Luego David cae en pecado. En medio del pecado que David cae, pues también Dios estaba trabajando todo el tiempo en la vida de David, en la restauración de David también. Cuando su hijo entonces lo persigue, David también experimenta la presencia de Dios. Toda la vida de este hombre, altas y bajas, lo que nos muestra a nosotros lo que es un cristiano, no una persona perfecta, pero una persona que tiene una relación personal con Dios, y que Dios tiene una relación personal con él. No es perfecto, comete falta, comete pecado, tiene alta, tiene baja. La importancia es que usted ha sido elegido de parte de Dios. David entonces escribe este salmo, y en este salmo, solamente de esta parte leer el primer versículo, comienza él diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Él comienza en el versículo 1 hablando y expresando a Jehová como su fortaleza y su amor. Ahora, pasando a lo que nos toca del versículo 25 en adelante, encontramos mucha riqueza de esta oración. Todo este capítulo es una riqueza para nosotros, el cristiano, y para todo aquel que pueda leer. Comienza este versículo diciendo en el 25: con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para el hombre íntegro. Comienza David mostrándonos que Dios es un Dios de equidad, que Dios es un hombre de equidad y le da a cada persona lo que merece. Comienza él exaltando la misericordia de Dios. Te vas a mostrar misericordioso con aquel que muestra misericordia. Una característica que resalta David de nuestro Dios, que tenemos que saber, es que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios misericordioso. Salmo capítulo 25 nos habla de esta verdad. Salmo 25 también de David dice: acuérdate, versículo 6, oh Jehová, de tu piedad y de tu misericordia, que son perpetuas. La misericordia y la piedad de nuestro Dios, dice David, que ellas son perpetuas. Nuestro Dios tiene una perpetua misericordia para cada uno de nosotros. Segunda de Crónicas, un poco para atrás, Segunda de Crónicas 30, versículo 9. Segunda de Crónicas 30, versículo 9. ¿Llegaron? Segunda de Crónicas 30, versículo 9. Porque si olvidades a Jehová vosotros, hermanos, y vuestros hijos, hallaréis misericordia delante de los que tienen cautivo. Y volveré a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente, misericordioso,
y no apartará de vosotros sus rostros, si vosotros os volviereis a Él. Aquí este pasaje habla de que este Dios misericordioso, si el pueblo se acercara a Dios, el pueblo iba a alcanzar misericordia. Si el pueblo se olvidara de Dios y luego se recordara de Dios y buscara a este Dios, pues entonces va a alcanzar misericordia delante de Dios. Entonces, una cosa destacada que nos enseña David con relación a nuestro Dios, que Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Es cuando nosotros tenemos acto de bondad hacia una persona. Cuando alguien comete una falta hacia otra persona, le dice: ten misericordia de mí, perdóname. Cuando nuestro hijo comete una falta y nos piden misericordia, nos están pidiendo un favor que ellos quizás no se merecen. Nosotros recibimos de parte de Dios misericordia, o sea, un favor que no merecemos. En este pasaje también, entonces, dice que nuestro Dios, David mencionando características que tiene nuestro Dios, es un Dios recto para con el hombre íntegro. Dios es un Dios recto para con el hombre íntegro. La rectitud es un carácter que tiene nuestro Dios. Dios es un hombre de rectitud. Y todos nosotros los cristianos estamos llamados a ser personas de rectitud. Dios es perfectamente recto. El hombre no lo es, pero Dios es perfectamente recto. Veamos lo que dice Isaías 26, versículo 7. Isaías 26, 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesa el camino del justo. Dios, que es justo, pesa el camino de lo justo. Él es enteramente justo. Llama al hombre a tener rectitud. Por supuesto que el hombre perdió la rectitud cuando pecó. Ahora, nosotros encontramos nuestra rectitud en la persona del Señor Jesucristo. Encontramos nuevamente nuestra rectitud en la persona de Cristo. Y tenemos que ser recto en palabra. El cristiano tiene que tener rectitud en palabra. Tiene que tener rectitud en corazón. Tiene que tener rectitud en su conducta. Tiene que tener rectitud a la hora de juzgar y tiene que tener rectitud a la hora de gobernar. ¿Cómo es esto? Bueno, en palabra usted tiene que tener rectitud, que usted tiene que hablar la verdad y tiene que mantener la verdad. De corazón tenemos que tener un corazón de rectitud, que sabemos lo que hemos dicho, lo que tenemos que hacer y mantenemos esta rectitud. En la conducta, pues tenemos que conducirnos en todo momento en esta rectitud. Aún manejando en la calle tenemos que manejar en rectitud, en juzgar. No debemos usar la parcialidad, juzgar según se nos pida. En gobernar cualquier cosa, usted es gobernador lo de su casa, usted es gobernador del trabajo que lo ha puesto, supervisor en algún lado, algún ministerio en la iglesia. Yo no estoy gobernando nada, usted se está gobernando a sí mismo y tiene que gobernarse a sí mismo de la manera bíblica que Dios le ha demandado a usted. Vamos a seguir viendo qué más menciona David con relación a Dios. Versículo 26 dice: limpio te mostrarás para con el limpio y severo será para con el perverso. La otra característica que dice David de Dios es que Dios es un Dios
que es un Dios limpio. Limpio es nuestro Dios y se mostrará a sí mismo para aquellos que sean limpios, será Él también limpio. Para aquellos que desarrollen una vida de limpieza, pues van a poder percibir y recibir a este Dios limpio. La limpieza que se nos menciona aquí no es que Dios no se ensucia con lodo, eso no es posible porque Él espíritu, pero mayormente esto habla de la integridad, que Dios es un Dios de integridad y el cristiano tiene que desarrollar la integridad, una característica que es muy difícil. Salmo 24 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4, el limpio de mano y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. En este pasaje, en este versículo, se hace una pregunta retórica: ¿quién subirá al lugar santo de Jehová? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Y aquí mismo se da la respuesta: el limpio de mano y puro de corazón. El Señor Jesucristo dice: bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados aquellos que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora dice también que Dios se ha de mostrar severo para aquellos que sean perversos. Dios ha de mostrarse severo para aquellos que sean perversos. ¿Qué es un perverso? El diccionario describe a una persona perversa que es una persona que obra maldad y lo hace constantemente y disfruta de ello. Una persona perversa es una persona que hace maldad constantemente y disfruta de esta maldad que hace. Dice este pasaje que Dios ha de mostrarse severo para con los perversos. La justicia tiene que ser en los países, tiene que ser severa para aquellas personas que son perversas, personas que hacen maldad y se deleitan en esta maldad, personas que tienen cautivado la mente y no le importa que usted le dé 2,000, 3,000 pesos para matar a una persona, no le importa. Ellos son perversos y se deleitan en esa perversidad que ellos hacen por esta condición caída que están. Jesús dijo, hablándole a la nación de Israel: generación perversa. Así llamó Jesucristo, llamó el Señor Jesucristo a esta generación. Veamos lo que dice el versículo 27: porque tú salvarás a tu pueblo afligido y humillarás a los altivos. Dios ha de humillar a aquellas personas que sean altivos. Tú salvarás a tu pueblo afligido y Él humillará los ojos de el altivo. La característica o una característica importante que deben tener los cristianos debe ser la humildad. La humildad debe ser una característica resaltada entre aquellas personas que son cristianos y no la altivez. Ahora vamos a ver que ahora David comienza a mencionar cosas que Dios hace a favor de su pueblo, o cosas que Dios hace a favor de aquellas personas que le sirven. La misericordia de Dios hace a favor de David, y David menciona todas estas cosas que Dios hace a favor de su pueblo. Veamos lo que dice el versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mi tiniebla. Primera cosa que Dios hace a favor de nosotros es que Dios alumbra nuestra luz para que nosotros podamos ver. Dios alumbra la luz de aquellos cristianos, de aquellos hijos de ellos, para que puedan ver. Sabemos que
la condición oscura, no podemos ver, no podemos saber en la oscuridad para dónde vamos porque hay tiniebla. En este pasaje dice que Jehová se encarga de alumbrar nuestro camino. Él enciende nuestra lámpara. Jehová Dios alumbrará a mis tinieblas. El Señor va a alumbrar nuestra tiniebla. Dice el Salmo 119 que lámpara Jehová, lámpara a mis pies son tu palabra y lumbrera a mis caminos son tus palabras. Entonces, ¿a quién el Señor va a encender lámpara? ¿A quién el Señor va a alumbrar? El Señor va a alumbrar primero a aquellas personas que sean obedientes. Aquellas personas que sean obedientes. Veamos el Salmo 97. Salmo 97, versículo 11. Salmo 97, 11 dice, luz está sembrada ¿para quién? No han llegado. Salmo 97, 11. Luz está sembrada ¿para quién? Y alegría para el recto de corazón. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está dispuesto cuando una persona es justa a alumbrarle a usted. ¿En qué manera, de manera práctica esto nos sirve a nosotros? Usted va a hacer un negocio. El cristiano tiene que saber que cuando yo voy a hacer un negocio, usted tiene que hacer un negocio de manera justa. Cuando usted le va a pagar a alguien en el trabajo, tiene que pagarle de manera justa. Todo lo que usted va a hacer, tiene que hacerlo de manera justa. Y Dios promete en su palabra que luz está sembrada para el justo y alegría para los restos de corazón. El Señor le va a guiar a usted en ese negocio que usted va a hacer. El Señor le va a dar luz a usted en ese trabajo que va a hacer, ya sea de que lo haga o que no lo haga, en que usted persiste en un lugar que está o no persiste en un lugar que está. Para aquellos que sean justos, el Señor va a alumbrar su entendimiento. El ser justo tiene su precio que pagar, porque muchas veces no podemos ir de la manera que el mundo va a ir. El mundo nos va a ofrecer una manera más fácil. Mira, tú haces eso y tú no tienes que pagar ese dinero. Dale tanto a fulano y tú lo consigues de esta manera. Y el justo, para ser justo, tenemos muchas veces que pagar un precio. El hombre impío va a coger la luz y se la va a robar por allá atrás. El justo no puede hacer esto. Si usted es un hombre justo, usted tiene que pagar la luz. A propósito, si usted se está robando la luz, usted está en pecado. Usted lo escuchó. Bien, entonces, Dios también. Vamos a ver el Salmo, ahí mismo seguimos en el Salmo 111. Salmo 111. ...112, versículo 4... Dios entonces va a dar luz al recto. Salmo 112, versículo 4... resplandece en la tiniebla la luz a los que... a los rectos. Y el clemente misericordioso y justo. Dios promete la otra cosa, que si usted es una persona recta, la luz va a resplandecer. Va a resplandecer para usted. El Isaías 58, último versículo, Isaías 58. El benevolente, Isaías 58, versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová te será tu retaguardia. Aquellos que son benevolentes, tendrás la luz de Jehová que va a ser como retaguardia
para cada uno de ustedes. Entonces Dios, una de las cosas que hace por nosotros es que alumbra nuestro camino, alumbra nuestro entendimiento. Es una lámpara para aquellos que le obedecen. La otra cosa que Dios hace es que Él nos da valor. Veamos el versículo 29 donde estamos leyendo. Contigo desbastaré ejército y con mi Dios asaltaré los muros. Dice David que contigo devastaré ejército y con mi Dios asaltaré los muros. O sea, en otra palabra, David está diciendo que cuando una persona tiene a Jehová como su Dios, pues entonces el ejército de la oposición, el ejército de la aflicción no podrá hacernos frente a nosotros. El ejército de la dificultad no podrá hacernos frente, porque dice el pasaje: contigo devastaré los ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Cuando yo tengo la fe y la confianza en este Dios, pues entonces cuando venga el temor, cuando vengan las aflicciones, cuando venga el momento de pelear la pelea espiritual, pues yo estaré cargado de valor para poder enfrentarla. Lo que está diciendo David, dice que él es capaz, que con la confianza y la relación que él tiene con su Dios, es capaz de saltar un muro donde una ciudad está amurallada. Él es capaz de saltar para pelear con un ejército, aún estando él solo. Es lo que está diciendo David. Y en nuestra vida nosotros vamos a tener tiempo donde vamos a experimentar aflicción, donde vamos a experimentar dificultades. Tendremos esta muralla delante de nosotros, tendremos el ejército enemigo. Si no estamos viviendo una vida de fe, de un entendimiento que el Señor está con nosotros, de que Dios está conmigo, y que aunque aquella ciudad sea amurallada, aunque haya un ejército más fuerte que yo en aquel lugar, yo puedo vencer con mi Dios. Si Dios es conmigo, dice la palabra, ¿quién en contra de mí? Él nos da valor. Él nos da valor para pelear la batalla. Él nos da valor para vivir la vida cristiana. Él nos da valor para vivir los momentos difíciles que acarrean en nuestra vida. Y en vida práctica Dios lo mostró con el pueblo de Israel. Lo hizo con Sansón. Sansón, siendo un solo hombre, enfrentaba a 300 enemigos y Dios le daba la victoria cuando él peleaba. Dice la Biblia en el libro de Miqueas: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo de Jehová, y de juicio y de fortaleza, para anunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Cuando Dios está a favor de nosotros, pues entonces nos da valor para vivir la vida cristiana. Esto fue lo que pasó con los discípulos. Los discípulos, cuando arrestaron a Jesús, todos salieron corriendo, huyendo. Salieron corriendo, huyendo, todos lo abandonaron, como Jesús había predicho que lo iba a abandonar. Después que Jesús entonces resucita, se reúne con ellos, le da el Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, los discípulos llenos ya del Espíritu Santo, no tenían miedo, no tenían temor a que le fueran a herir, a que lo pusieran en la cárcel, a que lo apedrearan. Nada de eso lo amedrentaban, porque ellos estaban confiados en el Dios que ellos están sirviendo. Y esta palabra debe servir de aliento para nosotros los cristianos, que contigo devastaré ejército. Voy a desbaratar un ejército. Si mi Dios está conmigo, con mi Dios yo voy a saltar los muros. Yo cruzaré la frontera si Dios está conmigo. La otra cosa que Dios provee para nosotros es que Él nos da fuerza. Él nos da fuerza. Versículo 32. Dios el que me ciñe de qué, y quien me hace perfecto mi camino. Dios a nosotros nos da fuerza. Hermanos, eso es importante saber, que no estamos solos y que Dios es nuestra
fortaleza, que en medio de aflicción, en medio de cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, Dios está ahí para fortalecernos. Él nos da valor, pero no solamente valor, porque si usted tiene valor y no tiene fuerza, pues no está en nada. Usted puede tener valor para pelear con un gigante, pero si después que el gigante le comienza a tirar, usted no tiene fuerza, no va para parte. Dios no solamente nos da a nosotros valor, pero también a nosotros nos da la fuerza. Y esto es importante, hermanos, saber que la fuerza nuestra, en el Antiguo Testamento la batalla mayormente eran batallas físicas. Nuestra batalla en la vida cristiana en nuestro tiempo es una batalla espiritual. Nuestra fortaleza espiritual viene de Dios. Nuestra fortaleza espiritual viene de Dios. Pero a veces nosotros peleamos la batalla nosotros solos y no pedimos y no acudimos y no dependemos de esta fuerza de Dios para nosotros pelear esta batalla. Escuchemos lo que dice Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Lleguen allá. Isaías 41, versículo 10. No se cansen. Isaías, ¿qué? 41, versículo 10. ¿Llegaron? Llegaron primero que yo. Muy bien. Dice de esta manera, Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy con ¿quién? No desmaye porque yo soy ¿quién? Que te esfuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay una persona que creyó y dijo amén. Ahí cabe un amén más grande, hermano. Amén. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué fue lo que leímos? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, un poquito mejor. Dios ha prometido, y dice aquí hablando, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy Jehová tu Dios, esfuérzate, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué alentador es para nosotros saber que en medio de la guerra espiritual, la guerra física, la guerra emocional, cualquier situación que nosotros estemos acarreando en nuestra vida, nuestro Dios está ahí para darnos la fortaleza. Alguien me puede animar en cualquier circunstancia, cualquier situación que yo esté pasando, pero si recibo la fortaleza, el ánimo de mi Dios para seguir adelante, hermanos, pues entonces no necesito más nada. Recuerda el apóstol Pablo que en medio de dificultades, persecuciones, el Señor Jesucristo se aparecía a Pablo para decirle: Pablo, ten ánimo, como has pasado delante de mí, has padecido, vas a tener y yo estoy contigo, sigue adelante. La otra cosa que Dios provee para nosotros es estabilidad. Veamos el versículo 33. Quien hace mis pies como de sierva y hace estar firme sobre las alturas. Y esto no tiene nada que ver con la sierva racing que estaba planchándose en un motor. Ustedes saben lo que es. Pero de todas maneras, dice este pasaje, quizás ella lo tomó de ahí. Quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre las alturas. Ahí fue que ella sacó eso. El Señor me va a hacer estar firme sobre las alturas. De todas maneras, un ciervo es un animal mamífero parecido a una cabra, son de la misma característica, que es un animal bastante veloz. Es un animal bastante veloz, pero no solamente bastante veloz, sino es un animal pero también un animal que está habituado a habitar en montaña, a correr por encima de montaña, en lugares donde cualquiera de nosotros, un ser humano, caminaría, se caería bastante fácil. Las ciervas tienen pies adiestrados o creado de manera que ellos pueden escalar montaña y correr y andar en lugares bastante extremos que un ser humano les es incapaz estar. Y este versículo dice que Dios
es que hace mis pies como la de sierva y me hace estar firme en las alturas. El Señor ha prometido darnos estabilidad. Y la estabilidad es muy importante en la vida cristiana. ¿Qué es la estabilidad? Bueno, si una persona, cualquier cosa que no tiene estabilidad no va a poder permanecer. Si un vehículo no tiene estabilidad, si usted tiene la 4 gomas, una que está pinchada, su vehículo está jalando de un lado. Si un edificio usted lo construye y no lo construye de manera estable, derecho, pues entonces hay mucha tendencia a que cualquier brisa, cualquier cosa haga que ese edificio se derrumbe porque no hay estabilidad. Y de la misma manera, cuando una persona emprende la vida cristiana, si usted no tiene estabilidad, cuando escuchamos fulano se descarrió, fue que no estaba estable, sí, pero él estaba ahí, a veces uno lo veía en la iglesia y cosas, pero yo nunca lo vi muy estable. Entonces se descarrió. Dice la palabra, este pasaje, David está confiando que el Señor es quien hace sus pies como sierva y hace estar firme sobre las alturas. Hermanos y amigos, Dios es el que promete darnos a nosotros estabilidad en la vida cristiana. Muchas personas no quieren convertirse, están esperando, y escuchamos eso frecuentemente: yo me voy a convertir, pero yo voy a esperar, cuando yo me voy a convertir, me voy a convertir de verdad para no salirme, no voy a ser como el fulano, no voy a ser como yo me voy a convertir para no salirme. Ellos están pensando que esta estabilidad en la vida cristiana depende del esfuerzo de ellos. Pero la palabra de Dios nos promete que Dios es que va a darnos esta estabilidad. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó en su gloria eterna en Cristo Jesús, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, estabilidad, fortalezca y establezca. Dios ha prometido para nosotros esta estabilidad, para nosotros poder permanecer en la vida cristiana. Nosotros podemos depender, rogar a Dios que nos ayude a nosotros ser un cristiano estable y depender de la estabilidad que Dios promete para nosotros. La otra cosa que Dios promete para nosotros también es sabiduría. Sabiduría, versículo 34. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. En una batalla, usted tiene que usar la sabiduría para poder enfrentar al enemigo. Dice David que yo aterico el arco, pero Dios es quien adiestra mi arco para saber el ángulo correcto que yo tengo que tirar para poder dar al blanco a mi enemigo. Aun cuando yo aterico el arco para la batalla, David dice: yo no estoy dependiendo de mí mismo. Donde yo voy a lanzar este arco no es el ángulo que yo he elegido, sino más bien el que Dios ha elegido para mí. Dios me ha dado esta sabiduría, o dependo de la sabiduría de Dios para poder alcanzar el blanco. Y esto es muy importante, hermanos. La sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual es importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano, y esto no se trata de tener sabiduría intelectual, no se trata de qué tan inteligente tú eres. La inteligencia espiritual es provista por Dios. Y usted puede ser una persona que no sabe leer, y usted puede ser la persona más torpe, y Dios le dota a usted de esta inteligencia espiritual. ¿Y para qué me sirve esta sabiduría espiritual? En momentos cruciales, en momentos donde voy a tomar decisiones, pues entonces mi decisión viene de Dios, mi decisión viene de su palabra. Proverbio dice: porque Jehová da la sabiduría, viene la sabiduría de su boca y viene el conocimiento. Jehová da la sabiduría. Dice Santiago, escuche: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela ¿a quién?
a Dios, el cual provee para todo abundante y sin reproche le será dada. Dios ha prometido, hermanos, que nos va a dar sabiduría para criar a nuestro hijo, sabiduría para nuestro matrimonio, sabiduría para nuestro negocio, sabiduría para este vecino que me está volviendo loco, sabiduría para enfrentar el trabajo y todas las cosas, decisiones en nuestra vida. El Señor ha prometido en su palabra que Él nos va a dar esta sabiduría. Protección, versículo 35. Me diste asimismo escudo de salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Dice este mismo salmo, versículo 2, Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios, mi fortaleza mía, en Él confío, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El Señor, hermanos, es nuestra protección. Muy importante, David veía al Señor como su escudo de salvación. Una herramienta importante en la guerra era el escudo, porque el escudo es la herramienta que utilizan los soldados para protegerse de los ataques del enemigo. Cuando el enemigo ataca, usan el escudo para protegerse. David entonces, para protegerse de los ataques de los enemigos, cuando él estaba pasando en dificultades, cuando el enemigo estaba atacando fuertemente, él no confiaba en sí mismo, él no se refugiaba en su propio refugio, él se refugiaba en Jehová su Dios. Y Jehová, hermanos, es nuestro refugio. Cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga dificultades, antes de ir a cualquier otra persona, a cualquier otra causa, a cualquier otra dependencia, el hombre de Dios se refugia en Dios. Y antepenúltimo, Él da honra. Él nos da honra a nosotros. Dice el versículo 37, perseguí a mis enemigos y lo alcancé y no volví hasta acabarlo. Lo herí de modo que no se levantaron y cayeron debajo de mis pies. El Señor a nosotros, a los cristianos, nos da honra. Y esta honra, hermanos, Dios muchas veces las tiene guardada para el tiempo final. David al tiempo final fue honrado y Dios promete que en la guerra no se recibe honra sino hasta el final. Nosotros no recibiremos honra de parte de nuestro Dios sino hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios: enjugará el Señor toda lágrima de aquellos que lloran. Nosotros presentaremos nuestra obra delante de Dios y si hemos obrado de manera correcta delante de Dios en toda nuestra vida cristiana, pues entonces recibiremos una corona de parte de Dios para todos aquellos que Él le ama. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibirá la corona de justicia que Dios le ha dado. Finalmente nuestro Dios nos da la victoria. Versículo 39, pues me ceñiste de fuerza para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Amén. El Señor al final va a proveer para nosotros la victoria. Una canción del Himnario de Gloria que dice: después de la batalla Dios nos va a coronar. Dios es el que nos da a nosotros la victoria. La victoria de los creyentes depende de Dios. Toda la victoria que Israel experimentó vino de la mano de Jehová. Jehová proveyó para Israel la victoria. El pueblo de Israel debía siempre recordar, el pueblo debería siempre saber que Dios era quien le daba la victoria. Y Dios se encargaba siempre de que el pueblo pudiera entender esto, que la manera de él obrar era diferente. Al final Dios le daba la victoria. Al final la gloria es para nuestro Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana
hemos aprendido de parte de David en su oración de alabanza a Dios. En la primera parte le exalta ciertas características de nuestro Dios. Exalta que nuestro Dios es misericordioso. Exalta a David que nuestro Dios es un Dios íntegro, que nuestro Dios es un Dios limpio, que nuestro Dios es un Dios que se mostrará severo para con aquellos que son perversos. También aprendimos que algunas de las cosas que Dios hace para nosotros. Dios provee para nosotros la luz. Dios provee para nosotros valor para vivir la vida cristiana. Dios nos da fortaleza. Él nos da estabilidad. Él nos da sabiduría. Nuestro Dios provee para nosotros protección. Él nos da honra. Y finalmente nuestro Dios nos da a nosotros la victoria. Amén. Nuestro Dios es quien nos ciñe de poder y que nos permite a nosotros vivir esta vida cristiana de manera triunfante. Vamos a terminar leyendo los restantes versículos de este capítulo 18. Versículo 40. Ha hecho que mis enemigos se vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero no lo oyó. Y lo molí como polvo delante del viento, lo eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de la contienda del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblo debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré delante de las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grande triunfo da a su rey y hace misericordias a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por tu siervo David. Gracias por el corazón de este gran hombre, Padre, que nos inspira a nosotros. Gracias por esta plegaria de acción de gracia que eleva a tu nombre, resaltando o exaltando las bondades tuyas, resaltando, Señor, la característica de este Dios grandioso, lo que tú eres. Pero no solamente lo que tú eres, sino también lo que tú haces a favor de nosotros. Lo que tú hiciste a favor de David y también hace a favor de tu pueblo en nuestro tiempo, en este día. Ayuda a que en este día, Señor, estas características que fueron mostradas por David puedan servir de aliento y de fortaleza a nosotros los creyentes en nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria. Señor, oramos en esta mañana de que si alguna persona no te conoce como Señor y Salvador personal, pueda venir a arrepentimiento, Señor, delante de ti y recibir el único camino, la única verdad y la única vida, y poder disfrutar de toda la riqueza, protección, bendición y gloria que hay únicamente a los pies del Señor Jesucristo, que has preparado para todos aquellos que en Él crean, que no se pierdan, mas tenga la vida eterna. Te damos la gracia en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, que el Señor les bendiga.